Bueno chicos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de sociales. Vamos a ver, los niños y las niñas tienen derechos. Situación de los niños y niñas en América Latina. En 1989, tras una convención internacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se declararon los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los que se reconoce su situación de fragilidad en el contexto latinoamericano. A partir de allí, los estados que firmaron la declaración se comprometieron a cumplir con sus deberes y obligaciones para proteger a los menores. En Colombia, hasta el año 1991, se proyectó una ley que en cumplimiento de ese acuerdo proyecta políticas para su cuidado y atención. Según una investigación llevada a cabo por la UNICEF en el año 2016, en América Latina y el Caribe existen más de 195 millones de niños y niñas adolescentes. Según una investigación, de esta cantidad, 69 millones viven en condición de pobreza. Es decir, no se garantizan sus derechos mínimos como la vivienda, la educación, el acceso a agua potable y a la alimentación. Adicionalmente, en América Latina y el Caribe, 6 millones de niños, niñas y jóvenes sufren de desnutrición, causa de muerte en los niños menores de 5 años. 14 millones están sin educación, volviéndolos blanco fácil de actores armados. Y 25.000 son víctimas de asesinatos por las condiciones sociales en las que están inmersos. Al referirse al lugar de residencia de la población infantil, el 77% es de procedencia urbana, mientras el 23% restante está ubicada en zona rural. O sea, en zona urbana en las ciudades y en zona rural en los campos, ¿cierto? En términos de acceso a servicios de salud, encontramos que la cifra sobre la maternidad infantil y adolescente en la región se encuentra alrededor del 13% entre mujeres entre los 15 y 19 años. Según el estudio periódico que hace la UNICEF, a pesar de que en el 2013 se vivió un avance económico y social que mejoró la satisfacción de los derechos infantiles en la región, aún existen muchos países que no han podido cumplir con las metas establecidas. En gran medida aún existen problemas y barreras que impiden que los estados cubran adecuadamente las necesidades y el acceso a servicios básicos de los niños. Para solucionar esta problemática, la UNICEF recomendó fortalecer las políticas públicas y programas destinados a proteger la población infantil. Sin embargo, la implementación de las leyes tiene que ir acompañada de una sociedad capaz de reconocer la necesidad de rodear al Estado en el cumplimiento de estas, asumiendo esta problemática como uno de los pilares para el desarrollo de los países. Como última recomendación se expresa que la misma población vulnerable tiene que ser partícipe en la búsqueda de mecanismos para la protección de sus derechos. Ahora, los niños en el conflicto armado. El conflicto armado en Colombia, es decir, la guerra entre grupos armados por el poder de las instituciones del Estado, ha durado más de 50 años y en consecuencia, como estos grupos lo han reconocido, el reclutamiento de menores ha sido un hecho constante para aumentar el poder y la presencia militar en los territorios. Entre las causas para que esto haya sucedido se encuentra la grave situación de vulnerabilidad en que viven los jóvenes, llevándolos a optar por los grupos armados al margen de la ley. Estos mismos grupos han reclutado de manera forzosa a un elevado número de niños, niñas y adolescentes, separándolos de sus núcleos familiares para ser utilizados como soldados en los distintos escenarios de la guerra. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, llamado Una guerra sin edad, entre los principales actores que reclutaban a los niños, niñas y adolescentes se encuentran las guerrillas con el 69%, 8.701 personas, un 27% de los grupos paramilitares y finalmente los grupos armados post-desmovilización con un 7%. Otra característica importante que se menciona es la época de auge de reclutamiento forzado identificada entre 1998 y 2003, con un pico máximo de 1.500 jóvenes reclutados en el año 2001. De estos, el 40% se dio por vía de la persuasión y convencimiento para unirse al grupo ilegal, el 11% por coacción y finalmente se tiene un 49% sin información. De las personas reclutadas, el 71% corresponde al género masculino y el 26% de género femenino.
Como consecuencia del conflicto armado colombiano, los hechos que victimizan a los niños son variados. Según el estudio entre carencia de padres, las minas antipersonal, el abuso sexual y el secuestro, esto ha ido generando problemas psicológicos entre los niños, como por ejemplo las alteraciones del pensamiento, el retraimiento, la ansiedad y depresión, problemas de conducta, problemas sociales, problemas de atención y de concentración. Para atender a estos niños es necesario mejorar las posibilidades sociales que permitan su integración a la vida civil. En este caso es preciso decir que las políticas públicas hacia esta población serán de suma importancia para mitigar los impactos de la guerra. Ahora vamos a ver las leyes que protegen a los niños en Colombia. El 10 de noviembre de 1959, la Organización de las Naciones Unidas expidió una serie de reglas o normas destinadas a garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Este conjunto de normas es conocido como la Declaración de los Derechos del Niño y consta de 10 principios que establecen garantías sobre la no discriminación, la protección especial de los niños y niñas, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el acceso al sistema de salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a no ser abandonados, a no ser explotados, entre muchos otros más. El 20 de noviembre de 1989, la ONU, Naciones Unidas, debió ampliar estos derechos agregando 50 artículos que reglamentaban sobre las normas de los menores de 18 años. Esta declaración se conoció como la Convención sobre los Derechos del Niño y determinaría, por ejemplo, que los niños son todos aquellos seres humanos menores de 18 años a los cuales les corresponde una serie de derechos. En Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada en 1990 mediante la expedición de la Ley número 12 de 1991. En el 2006, el Estado colombiano promulgaría la Ley 1098, cuyo objetivo es proteger a las personas menores de 18 años. La Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. Esta ley tiene como objetivo establecer normas que protejan a los niños, niñas y adolescentes, así como también garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades. La ley establece que es obligación del Estado, la familia y la sociedad en su conjunto hacer cumplir estas normas y respetarlas. La ley 1098 se aplica bajo 4 principios primordiales. Está la protección integral, que es reconocer a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos y garantizar que se cumplan. El interés superior, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son los más importantes. La corresponsabilidad, la familia, la sociedad y el Estado son todos responsables de cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes. La perspectiva de género. Se habla de niño, niña y adolescente y se tienen en cuenta las diferencias de edad, culturales y psicológicas. Vamos a ver algunos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muy atentos a esto porque es muy importante para ustedes, ¿cierto? Para que lo tengan muy claro, por favor. El derecho a la inclusión de los niños, niñas y los adolescentes con discapacidad. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes, el derecho a la protección contra el trabajo infantil. ¿Listo, chicos? Ahora vamos a ver el gobierno escolar, nuestros representantes en el colegio. Muy atentos porque esto es muy importante también para ustedes que están en el colegio y que hacen parte de él, ¿cierto? El gobierno escolar es la estrategia que le permite participar en la toma de decisiones a todas las personas que están involucradas en todos los niveles colegiales. Es decir, estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, trabajadores. Las decisiones que se toman en el gobierno escolar son entonces aquellas que corresponden a la forma como se administra, se organiza, se planifica y funciona la institución educativa. También es una estrategia para que los estudiantes aprendan a ejercer su rol democrático una vez que salgan del colegio.
Durante su estancia en el colegio, los estudiantes tendrán la oportunidad de elegir y ser elegidos, representar un sector de la comunidad educativa, desarrollar capacidades de liderazgo mediante la oportunidad de participar en el gobierno escolar o de escogerlo. Se estimula a los estudiantes a participar, promover y proponer actividades que beneficien al colegio y a la comunidad educativa. Se les orienta sobre las distintas conductas cívicas y democráticas y se fortalecen los aspectos positivos que conducen hacia la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua. ¿Ustedes se acuerdan de qué? Cuando escogimos el personero estudiantil? Sí, ese fue un espacio de representación, ¿cierto? De nosotros haber escogido a un representante en nuestro gobierno escolar, ¿cierto? Que fue el personero. Entonces ahí tuvimos ya nosotros, ustedes, acción, porque allí escogieron al personero, a la persona que ustedes creían más idónea para representarlos a ustedes, ¿cierto? Representar a los estudiantes frente a los profesores, a los directivos, ¿listo? Entonces eso hace parte de la participación en el gobierno escolar. ¿Cuáles son los estamentos que hacen parte del gobierno escolar? Está el consejo directivo, que está compuesto por el rector, 2 representantes de los docentes, un representante de los estudiantes, 2 representantes de los padres, un representante de los exalumnos y un representante de los sectores productivos. Este debe velar por el buen funcionamiento del colegio, así como resolver conflictos. Es el consejo directivo, ¿cierto? Está el consejo estudiantil. Este está integrado por los presidentes de aula de cada curso, elegidos mediante votación. En este se debaten las iniciativas que puedan tener los estudiantes. ¿Listo? Entonces es el consejo estudiantil. El comité de bienestar institucional. Este lo conforma el coordinador de bienestar, un psicólogo, el personero, un representante del consejo estudiantil, un representante de cada aula, un padre de familia, un miembro de servicios generales y otro del área administrativa. El personero estudiantil es un estudiante de 5º y 11º grado encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes. ¿Listo, chicos? Espero que les haya quedado claro. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud, me la pueden hacer saber. Bueno.